Hola, mi nombre es María Alejandra Pedraza Puentes y voy a explicar o resumir, relatar la importancia de la imagen y la comunicación personal en el mundo profesional. El profesional actual debe ser un buen representante de la empresa o institución donde trabaja, y ello también incluye las actividades tanto públicas como sociales, donde las habilidades expresivas son quizá más deseables que las directivas. Tomar la palabra para hablar en frente a varias personas no debería ser un problema para las personas ejecutivas o de un alto rango en la empresa. Sin embargo, para muchos sí lo es. Les agarra ataques de nerviosismo, palpitaciones, entre otras cosas. Y este temor se da por la falta de preparación. Y es que hasta hace poco se consideraba el hablar en público como un don especial, pero ya no. Ahora es básicamente dominar el tema con práctica. Ser uno mismo. El psicólogo español Juan Antonio Vallejo indicaba en su libro Aprender a hablar en público hoy que la principal facultad para el novato que quiere iniciarse en el arte de hablar en público es la naturalidad, es ser uno mismo. Informar y convencer son dos temas distintos. El gran profesor de retórica Quintiliano lo definía diciendo que el talento y la cultura pueden ser muchísimo sin la teoría, mientras que la teoría puede ser absolutamente nada sin el talento. No solo basta tener los argumentos apropiados, sino también hay que saber expresarlos con convicción, tanto hablando como las expresiones del cuerpo. Entonces, ya se conoce cuáles son los rasgos del buen comunicador. En primer lugar, los argumentos, como ya dije, que provienen de una buena reflexión y ordenación del pensamiento. En segundo lugar, el uso estratégico de distintas figuras retóricas o del habla. Y por último, la adecuada expresión vocal y corporal o puesta en escena, la posición, el tono de voz, etc. La comunicación verbal y la comunicación no verbal. El lenguaje de las palabras, del rostro y del cuerpo. No se puede no comunicar, ¿sí me entienden? Aunque no se diga nada, ya saben, con la boca, aunque la boca no esté articulando ninguna palabra, el cuerpo todo el tiempo está dando información a las demás personas. La oratoria clásica indica que para comunicarse verbalmente de manera efectiva, una argumentación debe contener tres ingredientes principales. El primero es el ethos, que se refiere a los hechos que se quieren contar o expresar. El segundo es el pathos, que significa que contar esos hechos y argumentos con expresividad y con emoción. ¿Para qué? Para despertar el interés del interlocutor. Y la tercera es logos, que se refiere a la propia utilización del lenguaje de manera hábil y estratégica para comunicar con persuasión y precisión lo que se desea. La relación entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Según Albert Merhavian, el lenguaje oral transmite un 7% de la información total que emite el ser humano y el otro 93% lo emite la comunicación no verbal. Esto claramente no quiere decir que el lenguaje no verbal sea más importante que el lenguaje verbal, sino que todos los detalles que lo forman llegan a emitir mayor cantidad de información para que el locutor pueda recibir. El lenguaje verbal. Este se transmite de manera totalmente consciente. Tú estás consciente de lo que se está diciendo y se refiere a lo que se dice de manera exacta y se expresa en el idioma que se habla, es decir, español, inglés, etc. Y consta de argumentos, de razones que apoyan esos argumentos, la lógica en la que se basan las razones, los hechos, las opiniones y los ejemplos, entre otras cosas.
el lenguaje no verbal. En gran medida este se transmite de manera subconsciente y se refiere a las expresiones naturales o aprendidas que el cuerpo aprende socialmente. Y este se forma por las expresiones del rostro, las posturas, el movimiento del cuerpo, de las manos, de absolutamente todo el cuerpo. También lo forma el microlenguaje, los tics, los gestos, la coloración de la piel, la sudoración, entre otros temas. También lo forma la imagen, el vestuario, el peinado, cómo nos veamos, cómo nos queremos ver hacia el público. Algunas premisas para abordar la correcta comunicación. Comunicarse no es solo decir lo que queremos, sino también obtener la respuesta adecuada del público. Al comunicar es muy importante el estado de ánimo con el que se habla. Debemos estar abiertos, predispuestos y positivos para poder mejorar las interacciones con los demás. En la imagen personal hay que neutralizar todo lo que perturbe el mensaje, todo lo que sea demasiado llamativo para que las personas se enfoquen en eso y no en el mensaje que estamos queriendo dar. Y según estudios científicos, la voz tiene una importancia del 38%. Así que las cualidades de la voz deben adaptarse a las circunstancias, ¿sabes? Si es un grupo de personas más discreto, el tono de voz tiene que ser más bajo y así. Las particularidades de la voz. La voz tiene efectos sobre los demás de varias formas. Si hablas rápido se puede captar mejor la atención de los demás, pero si se habla demasiado rápido se corre el riesgo de que los demás no entiendan el punto que quieres dar. Si gritamos, podemos expresar la emoción con la que estamos diciendo las cosas, pero no debe de ser así, ya que para el público esto puede ser un poco excesivo. Si se habla lento y con calma podemos producir en los demás tranquilidad, pero puede llegar a aburrir al público, lo cual no deseamos. Debemos regular y modular nuestra voz de acuerdo con el estado de ánimo de los demás para poder sintonizar con el entorno. Las pausas, los silencios breves en lugares convenientes de la intervención destacan los argumentos y generan atención. También debemos controlar la vocalización, pronunciar de forma correcta todas las letras, las vocales y las consonantes. Entrenamiento y cuidados básicos para la vocalización. Lo que se recomienda es practicar la respiración diafragmática tanto como sea posible. Para practicar la vocalización podemos coger un texto y leerlo en voz alta, grabarnos, escucharnos y de esta manera mirar nuestro tono de voz y moderarlo y también corregir los defectos que nos escuchemos. Dar énfasis a las palabras que lo necesiten y dar su significado al público si es necesario. La respiración correcta para hablar. Hay dos tipos de respiraciones. La primera es la diafragmática, que es donde el aire se toma por la nariz y se expulsa por la boca, o por la boca y la nariz simultáneamente. Y la otra es la respiración torácica. El aire se toma por la boca, con la cual no se filtra ni se calienta antes de pasar por los pulmones y puede afectar nuestras cuerdas vocales. Por lo que se recomienda la respiración diafragmática, ya que mejora y potencia las cualidades de la voz. Además, tiene efectos calmantes en el sistema digestivo. Algunas normas para realizar una intervención pública usando la oratoria clásica. El discurso clásico se articula en forma de apartados que son los siguientes. El primero. En las primeras palabras, la idea es ganarse la simpatía o la empatía del público. La segunda es exponerle al público, aunque ya lo sepan,
es exponerle al público cuál es el estado de la situación. La tercera es describir cuál debería ser la situación ideal. La cuarta, analizar las causas de por qué todavía la situación no es como se desea. La quinta, ofrecer argumentos, o sea, las razones esenciales. La sexta es resumir lo que se ha dicho. La séptima es exponer cuáles serían las ventajas derivadas de la argumentación que dimos anteriormente. La octava es llamar al público a identificarse con nuestra argumentación. La asertividad. Esta es hacerse valer y respetar las ideas de los demás de forma equilibrada. Según las técnicas de la asertividad, existen 3 zonas de comunicación de menor a mayor dificultad. La primera es la zona de confort. En esta las relaciones interpersonales son muy fáciles, no corremos riesgos, no hay obligaciones, no hay nada de compromisos. Y esta normalmente se da entre familiares y amigos. La segunda es la zona de progreso, donde las relaciones interpersonales ya suben de riesgo y se da normalmente el sistema yo gano, tú pierdes. Y se da en situaciones negociables tipo venta, trabajos. La última es la zona de pánico, donde las relaciones corren el riesgo y las personas que participan en esta sus pensamientos son derrotados y la comunicación es bastante difícil. Y normalmente las personas permanecen con baja autoestima y con muchos complejos. El procedimiento de aplicación. Ampliar paulatinamente las relaciones personales de la zona de confort para ir adquiriendo la práctica y la soltura en ambientes sin riesgo. Para ello hay que exponer con claridad y convicción las ideas, opiniones y sentimientos, pero no podemos hacer ninguna de estas cosas: pretender manipular, imponer por la fuerza, rendirse o huir en las primeras dificultades. No podemos por nada del mundo hacer estas 3 cosas. ¿Cómo realizar peticiones? Cuando pidas algo, no lo hagas a cambio de otra cosa. Es decir, no aceptes ni realices chantajes morales o emocionales. No te justifiques y no te humilles ante el otro. Considera que mereces lo que pides y no menos. Mantén siempre la calma y el autocontrol. Exprésate con claridad. Si recibes una negativa, di que comprendes las razones del otro. Ante un interlocutor hostil, lo que tenemos que hacer es permanecer sereno. No aceptamos entrar en ese juego de conversaciones negativas o malintencionadas. No lo hacemos. No contraargumentamos ni llevamos la contraria a aquella persona. Podemos, sin embargo, hacer lo siguiente. Lo primero, pedir al otro que critique concretamente nuestras actuaciones, no a nosotros. Admitir la crítica de manera serena y despreocupada. No tomar negativas, no tomar reproches ni críticas a lo personal. La cuarta, salva siempre la dignidad del otro y así evitaremos el resentimiento y la venganza. La formulación ternaria es una secuencia para aplicar la conducta asertiva. La asertividad suele aplicarse generalmente en 3 pasos, que son: el primero, centrarse en exponer los hechos y los datos. El segundo, exponer claramente lo que tú deseas, tus razones, tus motivos, tus ideas, tus opiniones, tus sentimientos. La tercera, decir claramente y sin rodeos lo que esperamos que el interlocutor haga. Empatía. Cualidades para potenciar las relaciones personales. Cualidades de la percepción. La primera, expectativas que se produzcan encuentros y situaciones favorables y deseadas. La segunda, capacidad para
para realizar múltiples enfoques y perspectivas de las situaciones. La tercera, alta tolerancia hacia las ideas, opiniones y gustos de los demás. La cuarta, capacidad para asimilar y adaptarnos ante los conflictos y situaciones de estrés y tensión. La otra es confianza en nosotros mismos, autoestima y autocontrol. La otra es capacidades de lenguaje tanto verbal como no verbal. La facilidad para establecer contacto visual con las personas, que es bastante esencial. El dominio de la expresividad del cuerpo, cómo nos movemos, el dominio del tono de voz, del volumen, la moderación de la voz y la capacidad de la síntesis del diálogo, saber qué responder, saber qué preguntar con exactitud. El desarrollo personal, pensamiento positivo. Las afirmaciones. Estas consisten en repetirse mentalmente frases o argumentos motivadores. Normalmente no. Estas no funcionan solas, sino se les aplica una acción luego para corregir la situación que deseamos. Tengo 3 ejemplos para las afirmaciones. El primero es: controlo mis pensamientos, mis emociones, mis acciones y los utilizo para mejorar la calidad de mi vida, mi salud física, mi trabajo o en este caso mi estudio. Soy una buena persona, una buena hija, soy digna, valiosa y buena. Y la tercera es: soy una persona capaz, totalmente capaz de conseguir las metas que me propongo y que me voy a proponer. El lenguaje de cambio número 1. Gramática transformacional. El pensamiento y el lenguaje determinan las acciones finales. Lo que pensamos y decimos influye en las acciones que emprendemos y por tanto la calidad de nuestra vida. Hay 2 autores famosos que son Chomsky y Wadsworth, que creen que el pensamiento y el lenguaje se influyen mutuamente y configuran nuestra personalidad. El lenguaje del cambio número 2, realidad y pensamiento. La realidad es un efecto de los pensamientos que se tengan. Nuestro lenguaje está estructurado de una manera lineal, que es sujeto, verbo y complemento. Y dado que el lenguaje es un traductor de la experiencia, nos lleva a contemplar cosas de la realidad de forma lineal. Sin embargo, nuestra realidad no es lineal, sino circular, por lo que nos estamos retroalimentando todo el tiempo. El lenguaje del cambio número 3. El valor de las preguntas. La calidad de las preguntas determina la validez y la calidad de las respuestas. La persona debe saber cómo preguntar y qué preguntar para plantear las cuestiones, porque, como ya dije, esto es lo que da a conocer cómo va a ser la calidad de nuestra respuesta. El lenguaje del cambio número 4. Optimismo y pesimismo. Los optimistas sacan más provecho de sus experiencias que los pesimistas. Los pesimistas generalizan con facilidad, no concretan, se centran en la opción más negativa que puede haber e ignoran completamente el beneficio que puede traer las acciones que hacen. Cree que sus problemas son permanentes y no se enfocan en solucionarlos. Mientras que una persona optimista no domina las circunstancias, pero extrae el mayor beneficio de las experiencias, analiza con detalle, detecta los fallos y trata de rectificar, aprende de lo que ocurre, aprende de sus errores y persiste hasta conseguir lo que quiere. El lenguaje del cambio número 5. Incapacidad adquirida. Las experiencias negativas refuerzan el pesimismo de ciertas personas. Cuando una persona, por ejemplo yo, tiene un cierto número de experiencias negativas y si yo no me enfrento a esas experiencias, me paralizo completamente y siento que no voy a poder superar eso. El lenguaje del cambio número 6. Valores y creencias. Algunos
pensamientos subconscientes adoptan la forma de las creencias y de los valores. Según algunos teóricos, hay que revisar si aquello en que se cree contribuye a conseguir a una persona, contribuye a que esa persona obtenga lo que quiere o por el contrario lo impida. No, la solución no es contravenir, no es contraatacar los valores, sino en detectarlos y saber de qué manera guían las experiencias para poder reorganizarlos y que resulten de el modo de vida que nosotros queremos. El lenguaje del cambio número 6. Emoción y pensamiento. Las emociones son un potente impulso para la acción. Las emociones negativas son incapacitadoras, mientras que las positivas dan una gran energía y vibra a las personas. Pueden cambiarse ya que estas no se producen de forma inconsciente. Sin embargo, es algo muy difícil saber controlarse y reenfocar esas emociones. Relajación, base para la concentración eficaz. Número 1. La clave está en distender la tensión física y la mental. La relajación es el primer paso para lograr concentrarse y poder aplicar muchas de las técnicas del desarrollo personal. La mayoría de los métodos se basan en la respiración, en la postura controlada y en la conciencia. Las técnicas de relajación número 2. Una de las técnicas es el yoga. Se basa en la combinación de respiración consciente y un conjunto de posturas corporales predeterminadas. Las personas que normalmente practican el yoga poseen un mayor control sobre sus emociones, sobre sus cuerpos y responden con un mayor dominio y permanecen menos estresadas. Técnicas de relajación número 3. Esta se llama la sofrología, que pretende que se ejerza un control automático y subconsciente de las propias reacciones, tomando contacto directo en el mundo del interior de la persona, o sea, yo conmigo mismo. Esta tiene muchísimas aplicaciones en remisión de enfermedades y algunas de las sintomatologías son la piel, el aparato digestivo, entre. Técnicas de relajación 4. El entrenamiento autógeno. Se basa en la autosugestión y el control psicofísico. Esta técnica puede autoaplicarse, yo me la puedo hacer a mí mismo, no necesito de un terapeuta, ni de un médico, de nadie que me controle. Se compone de una serie de ejercicios de autocontrol sobre 6 zonas diferentes, que son los vasos sanguíneos, el corazón, la respiración, los órganos abdominales, la cabeza y los músculos. Técnicas de relajación número 5. El Zen. Este se basa en el control absoluto y la coordinación entre la postura determinada y la respiración consciente, sobre la que se mantiene la concentración. Gracias a esta técnica se adquiere un enorme dominio sobre las reacciones físicas y sobre todo la concentración de las personas de una manera más automática. El método Silva de control mental, la visualización dinámica de imágenes y emociones. Este es un método sencillo de aprender que se basa en el autoanálisis y el control guiado de imágenes autoobservadas que provocan estados de ánimos concretos. Funciona como una metáfora interna que luego puede reproducirse en la vida cotidiana para obtener más rendimiento en la concentración, la voluntad y la intuición. Los alumnos imaginan y aprenden a dominar situaciones hipotéticas que luego pueden ocurrir en la vida cotidiana para así estar más preparados. El cerebro izquierdo y el cerebro derecho son dos formas distintas de percibir. Número 1. El hemisferio derecho es el creativo, mientras que el izquierdo es el analítico. Algunas personas usan más una mitad que otra, por lo que eso es lo que nos da a entender el carácter y las respuestas de los demás. La percepción, el carácter o la experiencia varían según de qué hemisferio utilicemos con más intensidad. Cerebro izquierdo y cerebro derecho 2. Algunos expertos creen que esto es una
que esta teoría es solo una metáfora, ya que el hemisferio derecho rige la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo rige la parte derecha del cuerpo. Así también los gestos característicos de una persona tienen su origen en la actuación de uno de los dos hemisferios según esta teoría. Cerebro izquierdo y cerebro derecho, parte 3. El hemisferio derecho es el que es motivacional, intuitivo, inconsciente, el de análisis visual, el que es creativo, el interpretativo, y las facultades en las que rige son como las creativas, la música, la pintura, el dibujo, entre otras. Y el hemisferio izquierdo es el lógico, es el verbal, es el de escritura, el de análisis, el racional, y el que rige en las facultades como las matemáticas, la escritura, entre otros. Las habilidades sociales. La primera es la empatía. Esta es la capacidad de interpretar correctamente las situaciones sociales y los sentimientos de los demás. Primero es necesario conocer nuestros propios sentimientos, saber qué sentimos para poder conseguir cierto grado de autocontrol. Nosotros no tratamos de reprimir nuestros sentimientos, sino de canalizarlos apropiadamente. Las personas con éxito social saben escuchar, motivar, tranquilizar e influir a las demás personas, por lo que es muy importante. La empatía 2. Son capacidades personales para aplicar la empatía. Primero vamos a hablar de la percepción. La primera es las expectativas positivas de que se produzcan encuentros y situaciones interpersonales favorables y deseables. La segunda es un alto grado de tolerancia hacia las ideas y opiniones de los demás. La tercera es la capacidad de asimilación de conflictos personales y situaciones estresantes. Y la cuarta es la confianza en sí mismo, que es una de las más importantes. Vamos a hablar también del lenguaje, que es la facilidad para establecer contacto ocular. La segunda es el dominio de la expresividad del cuerpo, cómo te mueves, cómo miras, cómo hablas. La tercera es la capacidad de diálogo, saber qué preguntar a los demás y saber qué responder ante las preguntas de los demás. Y la última es expresiones y verbalizaciones positivas. La empatía, parte 3. Impedimentos personales para aplicar la empatía. En la percepción también las expectativas negativas sobre las relaciones interpersonales, expresiones internas de carácter negativo y patrones negativos de estima personal y amor propio. También vamos a hablar del lenguaje, vamos a hablar de las mismas que hablamos en las positivas, pero de forma negativa. El lenguaje: poco contacto ocular, inexpresividad o fijeza del rostro, poca expresividad corporal y falta de habilidades de diálogo. Como dije anteriormente, el saber qué preguntar y el saber qué responder. Programación neurolingüística, parte 1, PNL. La PNL fue desarrollada en los años 70 por el psicólogo y experto en informática Richard Bandler y el músico matemático John Grinder. Este ha desarrollado dos ramas principales: la terapéutica, que se trata en general de las enfermedades psicosomáticas, así como malos hábitos, traumas, fobias, etc. Todo esto de la comunicación, claramente. PNL 2. La PNL usa el lenguaje para modificar la percepción de la realidad. Según esta, las palabras producen un efecto psíquico en la conciencia, de manera de que si controlamos nuestro lenguaje, controlamos la fisiología. La forma de ver el mundo y la realidad está condicionada por el idioma que se emplea para explicarlo y descubrirlo. Y es así como se producen malentendidos, lagunas de comprensión o esa diferencia tan habitual que hay entre lo que se quiere transmitir y lo que el interlocutor recibe. PNL, parte 3. La forma de percibir y emitir información determina el rendimiento. Usamos tres formas
tres formas de representarnos, percibir y procesar la realidad que nos rodea. La primera es la forma visual, la segunda la auditiva y la tercera mediante sentimientos y sensaciones corporales. Según los teóricos de la PNL, hay mayoría de personas que son visuales. Ser visual, auditivo o kinestésico determina asimismo la forma de reaccionar ante las situaciones que pasamos día a día y la estrategia para aprender con mayor facilidad. PNL número 4. Los visuales. Los visuales se explican mejor en imágenes, realizan movimientos corporales más expresivos, su respiración es más superficial y rápida y su voz es aguda, con un ritmo entrecortado y en ocasiones veloz. Yo soy una persona visual, por ejemplo. Los auditivos usan palabras que se refieren a sonidos, mantienen una posición de inclinación de la cabeza algo ladeada, como de atención y escucha atenta. Hacen muchas gesticulaciones con los visuales. Los kinestésicos usan palabras que hacen alusión a los sentimientos y sensaciones físicas o emocionales. Tienen una respiración profunda, su voz suele ser muy grave o profunda y con un ritmo lento al hablar, paciente, tranquila, con pausas y suelen gesticularse muy poco al hablar, pueden ser muy sin expresiones. La PNL número 5, la microconducta. Prestar atención al lenguaje no verbal del rostro, los movimientos oculares, entre otras cosas, los movimientos de la boca, de la nariz, ayudan a descifrar cuándo y en qué situaciones su interlocutor está entendiendo y procesando la información que se está dando. La macroconducta, interpreta los significados de toda esta comunicación no verbal. Los predicados. Escuchar y deducir el sistema representacional por medio de los predicados verbales más usados por su interlocutor durante la conversación ayuda a obtener una idea más precisa y posible de cómo esta persona está procesando nuestra información. Metamodelo. Después de analizar los predicados, prestar atención a las palabras y frases clave contenidas en la argumentación del sujeto. Y por último, la síntesis. Esta consiste en unir y sintetizar toda esta información verbal y no verbal del interlocutor de manera que resulte un todo congruente y no simples análisis aislados. La revolución de la psicología. Inteligencia emocional, parte 1. La inteligencia emocional es saber manejar los propios sentimientos y reacciones ante las circunstancias y las personas con las que nos relacionamos todos los días. Esta nueva psicología permite sacar lo mejor de uno mismo y de los demás. Inteligencia emocional, parte 2. La autoestima. En primer lugar, tenemos que aprender a estimarnos a nosotros mismos, a querernos, a respetarnos, a amarnos, a tener amor propio. Porque, como dice el experto mundial Nathaniel Branden, el concepto de uno mismo es el destino, o más exactamente tenderá a serlo. La autoestima requiere, además de tener la capacidad de renuncia y elección, una definitiva sabia, es en definitiva una sabia mezcla de libertad, flexibilidad, capacidad de aprender en las situaciones negativas y de nuestros propios errores, no hundirnos, no dejarnos bajonear y seguir adelante aunque se nos crucen muchos obstáculos en el camino. Inteligencia emocional, parte 3. El autocontrol. Si no se controla lo que dice, la persona quedará al pairo de
sus propios impulsos, reacciones y las influencias que los demás pueden tener en él, inconsciente o conscientemente, que pueden ejecutar en él. Uno debe ser tan dueño de sí que ni en la mayor prosperidad ni en la mayor adversidad alguien pueda llegar a hacernos perder la compostura. Hay que tener conciencia de lo que sentimos para saber qué pensamos, qué decimos y qué hacemos. Inteligencia emocional, parte 4. La perseverancia. La perseverancia no significa la falta de estrategia. Insistir no siempre es lo más recomendable para poder lograr algo o para poder llegar a situaciones de éxito, pero sí es verdad que muchas veces las personas no logran lo que quieren porque a mitad de camino abandonan su logro. Abandonan su logro antes de tiempo. La determinación por sí sola no garantiza absolutamente nada. Tenemos que nosotros mismos ponernos mano dura. Inteligencia emocional, parte 5. La capacidad de motivar. Es verdad que todas las personas preferimos estar rodeadas y tener amistades con personas positivas, ya que estas le ven el lado positivo a absolutamente todo, aunque la situación se torne negativa. Esas personas siempre animan a los demás a emprender, a seguir con sus metas, con sus sueños, con absolutamente todo. Estas son las clases de personas que todo el mundo quiere y debería tener en su entorno. Hay unos pasos para aplicar la técnica de visualización creativa. Lo principal es lograr una buena relajación previa. Lo segundo es definir de la forma más exacta posible el objeto que se pretende lograr. Pensar en qué se quiere, no en qué se teme ni en lo que se desea, solo en lo que se quiere. Y la tercera es la fe. La fe es lo más importante del mundo. Confiar con fuerza y autenticidad en que vamos a lograr nuestra meta. Aplicar al deseo una gran emoción y poder visualizar nuestro objetivo ya cumplido. Tenemos que hacer nuestros objetivos relajados, con naturalidad, sin ansiedad, sin tensión. También hay 7 hábitos que la gente altamente efectiva hace. Esto según Covey. El primer hábito es ser proactivo y responsable. Tomar la iniciativa siempre y donde estemos. El segundo es tener el objetivo a lograr siempre en la mente, siempre claro, siempre tenerlo ahí como guía en todas nuestras acciones, en todos nuestros días. El tercero es acomodar los sentimientos y las acciones y también los impulsos a los valores personales, a los valores que nosotros tenemos. La cuarta, centrarse en las opciones y las oportunidades, no en el problema. O sea, debemos enfocarnos en lo bueno de la situación, no en lo malo. La otra es tratar de comprender a los demás antes de ser comprendido uno mismo. La sexta es establecer sinergias, que el esfuerzo común es más grande que el esfuerzo individual. Y la última es cultivar todas las facetas humanas al mismo tiempo, tanto la física, la mental como la espiritual. Facetas muy importantes en nuestro día a día. Hay una escalera de inferencia según la teoría de este mismo personaje Covey. En el primer escalón, por decirlo así, tendríamos los que en este primer escalón se recibirían datos exteriores, experiencias, información, entre otras cosas. En el segundo se pasan a través de filtros de las creencias y valores personales. La tercera, se seleccionan datos concretos, se generaliza y se sintetiza. La cuarta,
En esta interfieren las emociones y los sentimientos de nosotros, pues claro. La quinta, se sacan conclusiones. Y la sexta, se adquiere el sentido personal de la realidad, se refuerzan las creencias y los dogmas. Y la última, se actúa según lo anterior y se vuelve a empezar desde el comienzo al obtener resultados de esas acciones. Principios de pensamiento sistemático según Peter Senge. Según él, todo es un proceso continuo de influencia mutua. La primera es: no hay respuestas correctas. Cada acción tiene su causa y su efecto. Los efectos inciden en todo el sistema. La segunda: no se puede dividir el sistema o un sistema. Todo el sistema es uno solo, es un mismo objeto, es una misma persona, se puede decir. Y para poner en marcha todo lo que queremos, tenemos que poner todo en marcha, todos los organismos, todas las partes. No podemos poner una sí y una no. No, eso no se puede. La causa, efecto, tiempo y espacio. La causa y el efecto no están relacionados con el tiempo y el espacio. El síntoma de un problema no es el problema. No tenemos que resolver el síntoma, sino el problema. Y el síntoma en este caso sería la consecuencia y el problema el origen. Para de esta manera cortar el problema de raíz. La otra es: no se puede tener todo al mismo tiempo. Hace falta tiempo para efectuar cambios sobre el problema y ese factor tiempo hay que tenerlo en cuenta para diseñar el plan de acción. La otra son: las soluciones fáciles no son soluciones. Así como dice el dicho de que el camino fácil no siempre es el fácil. Así es esto. Es más fácil acometer cambios en las estructuras que en las actitudes y creencias de la gente, pero son estas las que cuestan cambiar y las que producen mayores efectos. Creatividad 1. Decálogo para mejorar el rendimiento. 2. Estrategias y acciones para obtener mayor eficacia personal. 3. Pensar en libertad, evitar la represión de lo que no es considerado como convencional. 4. Pensar con variedad de procedimientos, imágenes, gráficos, entre otras cosas. Otro es pasar con soltura de los conceptos y de las ideas a las palabras y a los significados. Otro es potenciar el subconsciente, visualizar, ensoñar, imaginar, visualizar, ya lo he dicho. El otro es centrar la atención consciente sobre los detalles y lo cotidiano. Creatividad 2. Decálogo. Estudiar las obras cumbre de la creatividad. También el segundo es desarrollar la originalidad metafórica y comparativa. La tercera es contemplar la realidad inanimada como dotada de vida y en continua transformación. La cuarta es practicar la escucha activa en todas las situaciones sociales, es decir, escuchar a los demás sin interrumpirlos, incluso con nuestros pensamientos. La otra es usar estrategias creativas, diagramas, esquemas, lo que se desee, pero tratar de utilizarlos de manera frecuente para que así la atención de las personas sea más llamada. Estrategias de cambio, parte 4. Los principios internos de Covey. La principal teoría de Covey, personaje que ya habíamos nombrado antes, es que para alcanzar el éxito personal y profesional hay que elaborar una lista de una secuencia de acciones y modos de pensar que debe aplicarse como una fórmula conjunta. A estas acciones se les llaman hábitos. Él las llamó de esta manera. Comprendiendo estos procesos internos personales se pueden incidir
sobre algunos aspectos que están impidiendo lograr los objetivos deseados, quizá de una forma subconsciente. Estrategias de cambio, parte 5. El método de Edward de Bono. Este propone una búsqueda aleatoria, intuitiva y hasta casual para dejar libre de esquemas preconcebidos nuestra mente y que de esta forma saque todo su verdadero potencial. Sus teorías se aplican en el mundo empresarial como la resolución de problemas y sobre todo en los ámbitos de creatividad industrial o publicitaria. El pensamiento lateral aplicado al desarrollo personal. Estas son el no presuponer, el no polarizar, el análisis evolutivo, la atención rotativa, el invertir el enfoque y aplicar la lógica y el sentimiento. Y de esta manera es como terminamos de relatar el libro. ¿Qué fue lo que más me llamó la atención del libro? Pues este es un libro demasiado interesante, trae muchísima información que va a ser súper útil para nuestro día a día, para un futuro, incluso a corto plazo, que puedes empezar a utilizar desde ya. Trae muchísima información, como estaba diciendo, lo que hace que el lector, o por ejemplo en mi caso, al traer tanta información que es fácil de entender, es fácil de interpretar, de memorizar, de practicar, hace que quiera seguir leyendo. Entonces eso fue lo que más me gustó, que a pesar de que no cuenten una historia como tal, hace que el lector quiera seguir leyendo para seguir alimentándose de la información que este libro trae, que a lo personal es algo que realmente necesitaba y que, como dije anteriormente, me va a servir muchísimo para mi día a día. ¿Qué aprendí con este libro? Como dije anteriormente, este libro tiene muchísima información que me va a ser útil para toda la vida. Así que todo lo que leí, desde el principio, desde el título, desde el primer título hasta el último renglón de todo el libro, es una enseñanza completa para mí. No puedo como clasificar qué fue específicamente una enseñanza, porque todo para mí fue aprendido, fue increíble, fue una enseñanza. Aprendí la modulación de la voz, cómo debo hablar, la velocidad, qué factores debo tener para hablar en público, qué no debo tener para hablar en público, cómo debe ser la comunicación. Como dije, todo, absolutamente todo fue increíble para mí. En este video en este resumen, traté de implementar cosas que leí y que sentí que aprendí. También sentí que falló un poco, pero la práctica hace el maestro. Esta fue mi primera práctica después de tanta información que consumí. Así que espero en los próximos tener mejor confianza, tener mayor modulación en la voz, en la velocidad, etc. Así que sí, este libro fue una completa enseñanza y me lo volvería a leer, sí, porque tal vez pase por alto cosas que pueden llegar a ser también muy importantes.